El impacto de un lenguaje de fe. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Qué gran impacto produce en la vida del ser humano la palabra de Dios. Es la voz que quita toda dureza y convierte la incredulidad. Es la medicina que alivia todo dolor y sana toda herida. Es la promesa segura que calma la angustia y devuelve la paz. Esto fue lo que experimentaron los discípulos de Emaús, cuando se animaron en medio de su tristeza y desaliento a que Jesús les hablara y les recordara las reconfortantes verdades consignadas para nuestro bienestar y felicidad en la palabra de Dios. Fue tan grande el impacto, tan profundo el consuelo, que los discípulos rogaron a aquel hombre que les hablaba con tanta autoridad y poder y a quien aún no habían reconocido como su maestro, que se quedara con ellos. Es el lenguaje celestial, el que produce ardor en los corazones y abre los ojos a la fe. También la palabra de Dios sigue siendo hoy el único tratamiento contra la angustia, la tristeza, la desesperanza. Fue cuando los discípulos escucharon la voz de Dios que renació su fe y tuvo vida nueva la esperanza. Es su palabra la que nos impulsa a no conformarnos con la derrota, a levantarnos para actuar, para seguir adelante, para llevar ánimo y esperanza a donde quiera que vayamos, para impregnar de bendición todo aquello que esté a nuestro alrededor. Oremos juntos. Gracias, Padre, porque tu palabra, promesas, enseñanzas siempre están disponibles. Incluso tus exhortaciones me han convertido en una persona que trasciende. Te alabo y te bendigo. Señor, reconozco tu grandeza y tu poderío. Y te doy gracias por un nuevo día de vida, por la salud, por la vida, por la bendición de ser hijo de Dios a través de mi Señor Jesucristo. Gracias por la familia que tú me has regalado, por mi cónyuge, por mi hijo. Gracias por la familia extensiva. Los bendigo a todos y a cada uno de ellos. Gracias por la provisión que tú nos das en alimento, en vestido y en todo lo que necesitamos. Pero gracias, Señor, porque tú nos das más abundantemente de lo que pedimos y de lo que creemos. Gracias porque nos das el privilegio de poder compartir con otros. Gracias porque nos enseñas a ser generosos y a dar, Señor, siempre con generosidad. Coloco en tus manos este día, Señor, y puedo declarar que este es el día que hizo el Señor. Por tanto, me gozaré y me alegraré en él. Declaro que me irá bien porque tu palabra dice: decirle al justo que le irá bien y que comerá de sus frutos. Señor, este es un día de bendición. Este es un día de victoria. Este es un día para tomar tu palabra y hacerla real en mi vida y vivir en la victoria que Cristo me dio a través del triunfo en la cruz del Calvario sobre toda muerte, toda potestad, en el nombre de Jesús. Señor, coloco este día en tus manos y ayúdame a llevar de tu palabra y la esperanza a las personas que lo necesitan. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bienvenido al canal de YouTube Reflexión. Reflexiones desde la ciudad de Dios, desde la morada de Dios. Lo invitamos para que se suscriba al canal si no lo ha hecho y active la campanita para tener un recordatorio diario. Queremos llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores y su ayuda es trascendental. Comparta este enlace con sus contactos en las redes sociales y pronto llegaremos a nuestros 1000 suscriptores. De antemano, gracias por su apoyo.
oración y bendición. Ahora le invito a que se una al plan de lectura de la Biblia en un año, y en esta ocasión estaremos leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 18 en NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un hombre llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusados de Pablo y dijo: escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuelvan ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó, allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hasta Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galicia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otro acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera,
les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolo llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras. Las explicaba que Jesús es el Mesías. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro de Jueces en su capítulo 9. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Un día Abimelech, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Le dijo a ellos y al resto de su familia materna: pregúntale a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Entonces los tíos de Abimelech transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem. Y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelech, porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, las cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fue a la casa de su padre en Ofra y allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotán, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet-Milo convocaron a una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelech. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó: escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí, si quieren que Dios los escuche a ustedes. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Y el espino le respondió a los árboles: si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Jotán continuó: ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelech y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó, pues él luchó por ustedes y arriesgó sus vidas cuando los rescató de los madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra y escogieron a Abimelech, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes solo porque es su pariente. Si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tengan alegría con Abimelech y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet-Milo, y que salga fuego de los ciudadanos de Siquem y de Bet-Milo y consuma a Abimelech. Entonces Jotán huyó y se fue a vivir a Beer, porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. 3 años después de que Abimelech comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflicto entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron.
Dios estaba castigando a Abimelech por haberle asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem, por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. Los ciudadanos de Siquem le tendieron una emboscada a Abimelech en las cumbres de las colinas y robaron a todo el que pasaba por allí, pero alguien alertó a Abimelech acerca de la conspiración. Un día Gaal, hijo de Ebed, se mudó a Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los ciudadanos prominentes de Siquem. Durante el festival anual de la cosecha en Siquem, celebrado en el templo del dios local, hubo vino en abundancia y todos comenzaron a maldecir a Abimelech. ¿Quién es ese Abimelech?, gritó Gaal. ¿No es un hijo legítimo de Siquem? Entonces, ¿por qué debemos ser sus siervos? Él no es más que un hijo de Gedeón. Y ese Zebul solo es un ayudante. Sirvan a los verdaderos hijos de Amor, el fundador de Siquem, porque tenemos que servir a Abimelech. Si yo fuera el encargado, aquí me desharía de Abimelech. Le diría, búscate unos soldados y sal a pelear. Pero cuando Zebul, el jefe de la ciudad, oyó lo que Gaal decía, se puso furioso. Le envió mensajeros a Abimelech, quien estaba en Aruma, para decirles: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos se han mudado a Siquem y ahora están incitando a la ciudad a rebelarse contra ti. Ven con un ejército esta noche y escóndete en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, ataca la ciudad. Cuando Gaal y los que lo acompañan salgan contra ti, podrás hacer con ellos lo que quieras. Entonces Abimelech y todos sus hombres fueron de noche y se dividieron en 4 grupos y se posicionaron alrededor de Siquem. Gaal estaba parado junto a las puertas de la ciudad cuando Abimelech y su ejército salieron de su escondite. Al verlos, Gaal le dijo a Zebul: mira, hay gente bajando de las cumbres. Parecen hombres, pero son nada más sombras reflejadas en las colinas, contestó Zebul. Pero Gaal insistió: no, hay gente bajando de las colinas, y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos. Entonces Zebul se volvió contra él y preguntó: ¿y qué pasó con esa boca grande tuya que presume tanto? ¿Acaso no fuiste tú el que dijo quién es ese Abimelech y por qué debemos ser sus siervos? Te burlaste de esos hombres y ahora, en las afueras de la ciudad, sal a pelear contra ellos. Entonces Gaal marchó al frente de los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelech. Pero Abimelech los persiguió y muchos de los hombres de Siquem cayeron heridos por el camino cuando se retiraban hacia la entrada de la ciudad. Entonces Abimelech regresó a Aruma y Zebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente la gente de Siquem salió de los campos para pelear. Cuando Abimelech se enteró, dividió a sus hombres en 3 grupos y tendió una emboscada en los campos. Cuando vio que algunos hombres salían de la ciudad, él y su grupo saltaron de su escondite y los atacaron. Abimelech y sus hombres tomaron por asalto la puerta de la ciudad para impedir que los de Siquem volvieran a entrar, mientras los otros 2 grupos de Abimelech mataban a la gente en los campos. La batalla duró todo el día hasta que finalmente Abimelech tomó la ciudad. Entonces mató a los habitantes, redujo la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo. Cuando los ciudadanos prominentes que vivían en la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido, corrieron a esconderse en el templo de Baal-Berit. Alguien le informó a Abimelech que los ciudadanos se habían juntado en el templo. Entonces él llevó a sus tropas al monte Salmón. Tomó una hacha, cortó ramas de un árbol y las puso al hombro. Rápido, hagan lo mismo que yo, dijo a sus hombres. Entonces, siguiendo el ejemplo de Abimelech, cada uno de ellos cortó ramas, amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego. Así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem,
unas 1000 personas, tanto hombres como mujeres. Luego Abimelech atacó la ciudad de Tades y la tomó, pero había una torre fuerte dentro de la ciudad y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelech lo siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Enseguida él le dijo a su joven escudero: saca tu espada y mátame, que no se diga una mujer mató a Abimelech. Así que el joven lo atravesó con su espada y él murió. Cuando los hombres de Abimelech lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. De esa forma Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así se cumplió la maldición de Jotán, hijo de Gedeón. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos Jod, el capítulo 38, y lo leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces el Señor respondió a Jod desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? ¿Cuándo brotó del vientre y cuándo los vestí de nubes y lo envié en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse el límite a sus orillas. Dije: de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello, se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da a luz el rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da a luz la escarcha que viene del cielo? Pues el agua se convierte en hielo duro como la roca y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva?
¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.